Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios, porque el Señor en su bondad y en su misericordia nos da el privilegio de meditar en su palabra hoy. Gracias a Dios. El tema de hoy se llama Esperando pacientemente y está basado en el Salmo número 40, que tiene como subtítulo Alabanza por la liberación divina. Gracias a Dios, porque esperar no es algo fácil. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, nuestro esperar en Dios, es decir, la paciencia que nosotros tenemos, no proviene de nuestras fuerzas, sino proviene de las fuerzas del Señor. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos anima, Él es el que nos sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay un coro, ¿verdad? Una alabanza que dice: esperar difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Gracias a Dios, porque esas palabras nos dicen precisamente que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad para esperar pacientemente, ¿verdad? Nos desesperamos, porque nuestra humanidad desea ver resultados pronto, rápidos. Pero Dios nos enseña, amados hermanos, que esperar es una cualidad también que nos da el Espíritu Santo, la paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Santiago, en su capítulo 1, nos habla acerca también de esto, y nos dice que cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades a nuestra vida, Él dice: no los rehuyan, no les pongan una cara fea, ¿verdad? No los rechacen, dice Santiago, sino denles la bienvenida, ¿verdad? Dice él, dando a entender con esto que un problema, una necesidad, una enfermedad, una situación difícil, es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros podamos confiar en Él, esperar en Él, y que esta cualidad espiritual se fortalezca en nuestra vida por la presencia de Dios en nuestro corazón. Es una oportunidad, porque en ninguna otra ocasión nuestra fe puede ser probada más que en los problemas, en las dificultades. Y cuando es probada, dice Santiago, cuando nosotros pasamos las pruebas venciendo en el nombre del Señor, manteniéndonos cerca de Dios, buscando a Dios, dice Santiago, entonces se produce en nosotros la paciencia espiritual que nos permite a nosotros poder darle a Dios la honra y la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Este salmo, amados hermanos, el salmo número 40, ¿verdad? En su versículo número 3, nos dice, como especie de conclusión, dice que el Señor pondrá en nuestra boca un cántico nuevo, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, cuando buscamos a Dios, cuando esperamos en Él, y Él nos ayuda porque nuestra fe está siendo puesta en Él, entonces se producen cosas en nosotros que solamente Dios puede hacer. Uno de ellos dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, ¿verdad? Es un poquito incongruente, por decir así, que una persona esté pasando por un problema difícil, por una dificultad, que su corazón esté roto, esté quebrado, ¿verdad? Y cante, ¿verdad? Es difícil entender eso, humanamente hablando. Pero para los hijos de Dios, esto es algo posible, algo que sucede en la vida de los cristianos, porque Dios pone en nosotros ese cántico nuevo, porque precisamente como dice el título de este salmo, es una alabanza por la liberación divina. Y es que cuando la presencia de Dios está en nuestro corazón,
cuando Dios está sosteniendo nuestra vida, cuando Dios está fortaleciendo nuestro corazón, amados hermanos, precisamente Dios nos libra, Dios nos libera, nos da gozo, nos da paz, porque Él es el que está sosteniendo nuestras vidas. Él es el que está sosteniendo nuestra fe. Él es el que está sosteniendo nuestros corazones, porque nosotros estamos confiando, estamos esperando, estamos orando a Dios, estamos pidiendo su bendición. Y de manera sobrenatural, Él está ayudándonos, Él está soportándonos, Él está abrazándonos. Y eso precisamente es lo que sucede dentro de nosotros cuando, a pesar o en medio de las dificultades, nosotros podemos darle a Dios la honra y la gloria, podemos seguir, ¿verdad?, dando bendición a las personas con nuestra vida, con nuestras palabras. Porque precisamente al final del versículo 3 del Salmo 40, dice esto: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Siempre hay un propósito, amados hermanos, en la palabra de Dios para nuestra vida como cristianos. Ya sea que todo esté bien, o ya sea que estemos pasando por alguna dificultad, amados hermanos, el propósito de Dios es que las personas que no conocen de Dios lo conozcan, que las personas que no creen en Dios crean en Él. Y esto puede suceder, amados hermanos, a través de la vida de los hijos de Dios. Cuando las personas ven el gozo, cuando las personas ven la paz de Dios, cuando las personas ven la fe en Dios, la confianza en Dios, la esperanza en Dios, en medio de cualquier dificultad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo, amados hermanos, cuánto tiempo debemos orar por una necesidad? ¿Verdad? A veces los problemas son serios, las dificultades son complicadas, ¿verdad? Y estamos orando continuamente al Señor. ¿Cuánto tiempo debemos hacerlo? No lo sabemos, porque a veces las situaciones se complican, a veces las situaciones no van avanzando como nosotros quisiéramos, y tenemos que estar orando y tenemos que estar pidiendo a Dios su bendición, ¿verdad? Gracias a Dios, porque también, como ya hemos estudiado en otras ocasiones, los hijos de Dios nos soportamos los unos a los otros en amor, ¿verdad?, en la oración, y estamos orando los unos por los otros, ¿verdad?, para que Dios nos fortalezca a todos. Bendito sea el nombre del Señor. David nos enseña, amados hermanos, que mientras dure la prueba, mientras dure el problema, mientras dure la enfermedad, mientras dure la situación difícil, amados hermanos, debemos estar buscando a Dios, debemos estar esperando en Dios, debemos estar orando a Dios. El versículo número 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos ante una situación difícil y deseamos con todo el corazón que se resuelva rápido, ¿verdad? Ya sea una enfermedad, ya sea un problema familiar, ya sea un problema legal, un problema laboral, ¿verdad? Cualquier tipo de situación, deseamos con todo el corazón que se resuelva rápido. Pero el salmista, amados hermanos, nos dice: pacientemente esperé a Jehová. Quiere decir esto, amados hermanos, que el control de todo, la solución de todas las cosas, las tiene Jehová, nuestro Dios. ¿Por qué Él no nos contesta inmediatamente? ¿Verdad? En algunas ocasiones, a veces sí lo hace. Todo es dentro de su voluntad. Pero cuando no lo hace, cuando tenemos que esperar y esperar y esperar, cuando el diagnóstico médico, amados hermanos, no es nada halagador, cuando nos dice que el familiar nuestro o nosotros mismos tenemos que esperar todavía X tiempo, ¿verdad?, para ver resultado de algunos análisis o de algunos tratamientos, ¿verdad?
Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice a través de David: pacientemente esperé a Jehová. No dice: pacientemente esperé a que los médicos me digan que estoy bien. No dice: pacientemente esperé a que yo tenga el dinero suficiente para salir de este problema, de esta dificultad. No dice: pacientemente esperé para que la persona que voy a ir a ver, Dios le toque su corazón, ¿verdad? Y esa persona pueda pues perdonar el agravio. Amados hermanos, en quien nosotros esperamos, ante quien nosotros confiamos, ante quien está depositada nuestra fe, porque Él es el que mueve todo y Él es el que mueve a todas las personas, es a nuestro Dios, a Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso David dice, ante su problema, ante su necesidad, dice: pacientemente esperé a Jehová. Él, Jehová, dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ante Dios, amados hermanos, es ante quien nosotros doblamos nuestra rodilla y nuestro corazón, y le pedimos de su ayuda, y le pedimos de su fortaleza, y le pedimos que nos ayude en nuestro corazón, en lo que sentimos, que mueva las cosas, que abra las puertas, decimos nosotros, que toque los corazones, que nos dé gracia delante de las personas, que toque los cuerpos enfermos, que dé la salida ante las dificultades. Y todo eso, amados hermanos, se lo pedimos a Dios. Pero entonces, dice David: pacientemente esperé a Jehová. Esto quiere decir, amados hermanos, que nosotros estamos esperando el momento en que Dios tome una decisión. Estamos esperando el momento en que Dios diga sí, en que Dios diga no, en que Dios diga todavía un poco más, porque la decisión es de Dios. Y nosotros, amados hermanos, confiamos, esperamos en que su voluntad se haga, la cual sabemos es buena, agradable y perfecta. Pacientemente esperamos en el Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Y luego, amados hermanos, en el versículo número 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Amados hermanos, pues es natural. Cuando estamos en una situación difícil, complicada, pues hay angustia, amados hermanos, hay temor, hay desesperación en ocasiones, por la gravedad del asunto, por la situación difícil, y porque nosotros, amados hermanos, no tenemos control de nada. Los padres dicen: si por mí fuera, ¿verdad?, yo estaría en el lugar de mi hijo, si es que el hijo está enfermo, por ejemplo, ¿verdad? Y si alguien sufrió un accidente y las personas que aman a esa persona dicen: ¿por qué no me tocó a mí? ¿Verdad? Porque, amados hermanos, ver sufrir a un ser querido siempre es muy doloroso, porque no podemos hacer nada nosotros, porque no tenemos la capacidad de hacer nada. No podemos nosotros, amados hermanos, decirle a la persona: sana, porque no tenemos esa capacidad. Nosotros deseamos que sane, nosotros deseamos que salir del problema, salir de la dificultad, pero precisamente por eso nos acercamos a Dios, amados hermanos. Precisamente por eso esperamos pacientemente a que Jehová tome una decisión. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces dice la palabra del Señor: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Su presencia santa, su gozo, su paz, amados hermanos, vienen a aliviar nuestro corazón, vienen a quitar esa tensión, vienen a quitar esa desesperación, y pone la paz de Dios. Por eso, amados hermanos, en San Juan capítulo 14, versículo 27, la palabra de Dios dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da.
no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermosas palabras, hermanos, que nos sostienen, que nos fortalecen, que nos dan ánimo, que nos permiten poder ser liberados, ¿verdad?, de esa tensión, de ese temor, de esa angustia, de esa desesperación, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones por medio de la presencia de Cristo Jesús. Nos saca de ese lodo cenagoso, ¿verdad?, en donde estamos sumidos, porque Dios es bueno, amados hermanos. Él tiene control de todas las situaciones. Él es el que está al tanto de nuestra necesidad. Pero nuestro corazón, amados hermanos, Dios nos lleva a que podamos descansar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, amados hermanos, al final del versículo 2, dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Verdad? Dios es el que renueva las fuerzas. Dios es el que nos permite poder seguir en pie, aun cuando decimos ya no puedo, ¿verdad? ¿De dónde salen las fuerzas? Dios nos las da. Dios nos permite poder ir, venir, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, cuando yo lo estuve, mi esposa, ¿verdad?, para arriba y para abajo y haciendo todo, ¿verdad?, de una manera, pues, que no se hace normalmente, ¿verdad? Pero Dios es el que da las fuerzas, y así con todos ustedes, amados hermanos. Cuando hay una necesidad, cuando hay una dificultad, Dios es el que renueva las fuerzas, ¿verdad? Y a veces no hay ni tiempo para descansar, no hay ni tiempo para tomar un pequeño descanso durante el día, porque Dios, amados hermanos, está sosteniendo. Bendito sea el nombre del Señor. Endereza nuestros pasos. Nos pone sobre peñas, es decir, firmes. Él es el que nos sostiene, amados hermanos. Gracias a Dios. Por eso, Dios nos permite este privilegio, amados hermanos, de poder decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que está al tanto de nosotros. Nosotros ni cuenta nos damos, pero paso a paso, amados hermanos, Dios va con nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir: pacientemente esperé a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo número 3, que es el que ya comentamos un poquito, nos habla acerca del resultado, amados hermanos, de pasar por este momento de prueba, por este momento difícil, con la bendición de Dios, con la presencia de Dios, confiando en Dios, esperando en Dios, depositando nuestra fe en Dios, creyendo en sus promesas, creyendo en sus palabras. Dios nos sostiene. Y entonces, dice el versículo: puso luego en mi boca cántico nuevo. Dicen algunos: ¿cómo es posible que estés cantando? ¿Cómo es posible que estés como si nada ocurriera? ¿Cómo es posible que estés allí bien tranquilito? Porque la paz de Dios, amados hermanos, porque el gozo de Dios permanece en nuestro corazón. Porque Él pone en nuestra boca y en nuestro corazón un cántico nuevo, ¿verdad? Esto me hace recordar al apóstol Pablo, amados hermanos, allá en Hechos capítulo 16, ¿verdad? Cuando fueron azotados, Pablo y Silas, fueron azotados, ¿verdad? Y por predicar a Cristo, por supuesto. Y la palabra de Dios nos dice que los echaron en la cárcel después de haberlos, dice, azotado mucho. Vean ustedes, amados hermanos, no solamente los azotaron, sino la Biblia nos da este detalle, nos da este apunte que es muy significativo. Dice que los azotaron mucho. Y de alguna manera tenemos idea de cómo eran los látigos, ¿verdad?, de ese tiempo, que llegaban a la carne y golpeaban y arrancaban pedazos. Los azotaron mucho. Y después de eso, dice el versículo 23 al 25, capítulo 16 de Hechos, dice: los echaron en la cárcel. Los echaron en la cárcel. Y le mandaron al carcelero que los guardara con seguridad. ¿Qué fue lo que hizo el carcelero? Dice: los metió en el calabozo de más adentro. No tuvieron ninguna oportunidad de escapar.
y les aseguró, dice, los pies en el cepo. Es decir, el cepo eran unas bolas de metal, unos cilindros, eran redondos de metal, esferas de metal, que tenían cadenas, y esas cadenas las cubrían los pies del reo. No había ninguna oportunidad de escapar. Había que cargar esos elementos, ¿verdad? Que eran, pues, obviamente muy pesados. Y además estaban en el calabozo de hasta adentro y había rejas y rejas y rejas. Pero, esta palabra, amados hermanos, que nos presenta la palabra de Dios en muchas ocasiones, nos habla acerca de lo que el hombre hace, nos habla acerca del afán del hombre por lograr sus propósitos, pero esta palabra nos habla acerca de lo que Dios hace y del poder de Dios para cuidar, para guardar. Amados hermanos, el problema puede ser muy grande, ¿verdad? La enfermedad puede ser muy grande, pero nuestro Dios, amados hermanos, es más poderoso. Por eso la palabra de Dios dice que a medianoche, ¿verdad? Así como estaban de golpeados, así como estaban de lastimados, dice la palabra de Dios, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, cómo se relaciona lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo número 40, versículo 3? Hay un problema muy grande. Las personas, los creyentes en Cristo, pueden estar en dificultades serias, pero la presencia de Dios, amados hermanos, en su corazón, permite que su conducir, que su comportamiento, el que ven los demás, lo que ven los demás, amados hermanos, es a una persona que confía, es a una persona que cree, es una persona que se conduce, ¿verdad?, de manera correcta, porque la presencia de Dios está en su corazón. Esto es lo que ven las personas, y por esa razón, dice la Biblia en este versículo, ¿verdad?, las personas temerán y confiarán en Jehová y creerán en Dios también. Bendito sea el nombre del Señor. Los presos los oían. Es hermoso, amados hermanos, cuando podemos, a pesar de nuestras dificultades, poder ser útiles al reino de Dios y al cuerpo y a las almas de las personas. Pacientemente esperé a Jehová. Nosotros, o las personas en general, muchas veces quieren solucionar los problemas, corren de aquí para allá, se afanan, ¿verdad?, para salir adelante en los problemas, y no está mal. Pero la palabra de Dios nos dice, pacientemente esperé a Jehová, porque Él es el que da la salida, Él es el que da la solución, Él es el que dice la palabra y todo se soluciona. Él es el que toca los cuerpos y todo se soluciona. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que esperar en Él, en su voluntad, en lo que Él dice. Gracias a Dios, amados hermanos. Amados hermanos, ¿qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Y qué hacemos cuando las noticias que recibimos no son favorables? Dios nos invita a través del Salmo número 40 a que nosotros, amados hermanos, podamos esperar pacientemente en el Señor. Que le entreguemos nuestro corazón, que traigamos delante de Él nuestra necesidad, que descansemos en Él, amados hermanos, que creamos en Él, que pongamos nuestra fe en Él, y Él hará lo que está aquí en la palabra de Dios. Él se inclinará a nosotros, Él escuchará nuestro clamor, Él nos sacará del pozo de la desesperación, Él nos sacará del lodo cenagoso, Él pondrá nuestros pies sobre peña, enderezará nuestros pasos, amados hermanos, pondrá en nuestra boca cántico nuevo. Todo esto, amados hermanos, lo verán, dice muchos, y confiarán, temerán y confiarán en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios, amados hermanos, nos llene a todos, ¿verdad?,
con su amor, con su presencia, con su gozo, con su paz. Y que cada día, con todo lo que trae cada día, podemos siempre estar en la presencia de Dios, esperando pacientemente su bendición. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Sigamos alabando el nombre del Señor.